Libro de los Salmos, capítulo 34. Vamos a hacer esta lectura para oír la voz de Dios hablando a nuestros corazones. Bendice al Señor en todo tiempo, bendeciré al Señor en todo tiempo, lo alabarán siempre mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que lo miran están radiantes y jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó, el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen y a su lado está para liberarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que se refugian en Él. Teman al Señor ustedes, sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor, nada les falta. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que ama la vida y desea ver muchos días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus clamores. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor los librará de todas ellas. Le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrarán. La maldad destruye a los malvados, serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos, no serán condenados los que en Él se refugian. Ahora yo le invito para que meditemos en esta palabra que acabamos de oír y piense qué frase, qué palabra o qué verso le llamó la atención y permita que Dios le hable a su corazón. Personalmente, a mí me confrontó el versículo 4, donde dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Cuando yo leía esta palabra, me preguntaba entonces, ¿por qué tantos miedos? Hay tantos miedos en mi corazón. Y entendí que me faltaba buscar más su rostro. Entendí que me faltaba creer y confiar en su palabra. Ahora yo le invito para que usted se imagine en qué lugar del texto se encuentra. ¿Dónde te puedes identificar? ¿Te identificas con los justos? ¿Tal vez con los malvados? ¿O con los que agradecidos alaban a Dios? O tal vez en este momento estás pasando por momentos difíciles y la angustia te está abrumando. Y
cual sea tu situación, ora al Señor en esta mañana. Padre bueno, yo te doy gracias porque tu palabra me dice que no estamos solos. Cuando leo este pasaje puedo contemplar que tú nos oyes, que tú estás cerca, que tus oídos están atentos a nuestros clamores. Dios, y hoy elevo mi corazón para decirte que me ayudes a confiar más y más en ti. Padre, que no permitas que ningún temor se apodere de nuestras mentes, de mi mente, e invalide la confianza que yo una vez decidí poner en ti. Padre, que mi confianza pueda crecer cada vez más, porque tu palabra me da esperanza. Tu palabra dice que los que se refugian en ti serán libertados. Los que se refugian en ti, Señor, no les faltará nada. Que tu palabra vuelva a cobrar vida en mi corazón. Señor, que tu palabra vuelva a hallar esa cabida dentro de mí. Padre, y oramos así para que en tu pueblo sea igual. Que podamos refugiarnos en tu palabra, en tu regazo, en ti, para que ningún temor nos debilite ni nos paralice. Te lo pedimos, Señor. Y ahora que tu palabra va a ser expuesta, yo oro para que tú bendigas al expositor de tu palabra y él sea, Dios mío, ungido por ti. Tus palabras refresquen nuestros corazones, Señor, y también nos presentamos como pueblo para que esta palabra caiga en terreno fructífero, Señor, y dé el fruto que tú estás esperando en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y hoy la palabra de Dios nos la estará compartiendo nuestro hermano Wilmar Londoño, titulada La respuesta divina a un clamor sincero. La gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes, mis hermanos. Antes de entrar en la predicación, quisiera orar por la situación de nuestros hermanos en nuestro vecino país Venezuela. Así es que les ruego que se unan a mi oración y pidamos a Dios por esta situación. Padre, en esta hora, Señor, nos acordamos de ti, de lo bueno que eres, Señor. Y nos acordamos porque también recordamos a nuestros hermanos venezolanos que en esta hora están pasando, Señor, por unos momentos que no alcanzamos a entender, Señor, que no alcanzamos a dimensionar, pero que la están pasando, Señor, mal. El luto, el dolor, la desolación, la pérdida, la soledad, tantas cosas, Señor. Por favor, apiádate de esta nación, apiádate de nuestros hermanos. Obra, Señor, para bien, Señor, en medio de ese pueblo, Señor. Bendíceles, Dios, como tú sabes hacerlo, y provéeles, Señor, de una manera generosa y abundante, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como yo todavía pertenezco a la vieja escuela, no me he acostumbrado a las tablets, tiene que ver las hojitas. Hay locos que nacen locos, hay locos que locos son, hay locos que por el dinero, hay locos por el amor, hay locos que sin ser locos vuelven locos a los que no lo son, y hay locos que como locos viven la vida mejor. Y yo añadiría, hay locos como el personaje de la historia de hoy. Y es que en el Salmo 34, que es un salmo de David, su contexto comienza en la época en que David estaba siendo perseguido por Saúl. Y le toca hacer una cantidad de cosas, entre ellas hacerse el loco. Primero vemos a David
jovencito siendo ungido como rey, luego lo vemos derrotando a un gigante, luego lo vemos en casa de Saúl, ya Saúl le coge, perdón la expresión, le coge la mala a él, trata de matarlo, tiene que huir, ya lo vemos por allá con hambre, se mete a donde los sacerdotes de Not, le brindan los panes de la proposición que no le era permitido, pero aún así está comiendo de estos panes. Luego, viendo que Saúl lo está persiguiendo con la intención de matarlo, va y se refugia a Gat, que era una ciudad de donde era oriundo el gigante Goliat que había matado él. Hágame el favor, uno huyendo de la muerte va y se mete a la boca del león y se mete allá, y como él sabía que él les había matado al gigante, al duro de allá, lo que le vino a la mente fue hacerse el loco. Y entonces empieza a dejarse correr la baba por la saliva por la barba, y a copiar en los dinteles de las puertas. Y entonces el rey le dice porque le dicen al rey, por ahí está David, el que mató a Goliat. Y entonces va a mirarlo y lo ve como un loco. Y él dice, no, es que no hay acaso suficientes locos aquí para que me traigan más locos. Déjenlo en tranquilo. Y entonces se salva David por este hecho, y luego va y se refugia a una cueva llamada Adulam. Este es el contexto del Salmo 34. Y en esa cueva van y se le reúnen. Se dan cuenta que David estaba ahí, y va y se le reúnen. Dice la palabra: todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Es decir, todos los que venían con deudas, en apuros y amargados. 400, mejor dicho, como dice el dicho, David con la carpa rota y 400 jalando. Hágame el favor, 400 más llevados que David van y se le meten a la cueva de Adulán a David. Y dice la palabra que David se hace jefe de estos 400 amargados. Y es en medio de esa persecución, del hambre, del peligro de muerte constante, de esa locura de hacerse el loco, de esconderse en esta cueva, de estar afligido y de recibir a estos 400 personajes, que David clama a Dios, y el Espíritu Santo entonces le permite componer estas palabras, este salmo tan hermoso. Y es que todos hemos pasado o estamos pasando por circunstancias difíciles. Pero veamos cómo este salmo habla a nuestras vidas y qué podemos aprender y practicar de este clamor sincero de David, y cómo Dios le va a responder. Entonces, lo primero que yo alcanzo a observar en este salmo, sí, así quietecito para allá. Epa, gracias. Lo primero que alcanzamos a observar en este salmo es que David se encarga de alabar incondicionalmente a Dios. Es decir, hay una alabanza incondicional, y uno lo ve en los versos del 1 al 3. David comienza con un llamado al pueblo de Dios a alabar. Y es que David no comienza este salmo quejándose. De hecho, si escudriñamos este salmo, no hay queja alguna de parte de David. A pesar de todo lo que él estaba viviendo, no se ve a David quejándose. Ay, Señor, mire a Saúl, yo qué fue lo que le hice a ese tipo para que está tratando de matarme. Dios mío, mire el hambre que he pasado, todo lo que me ha tocado. A David usted no lo ve quejándose. David comienza el salmo alabando a Dios, bendiciendo a Dios, exaltando a Dios, porque manifiesta a David una vida rebosante de alabanza, y sabía a quién dirigir su clamor, su oración, y comienza bendiciéndole, es decir, invocando a su Dios, a su Señor, invocando su favor, invocando su gracia, hablando bien de ese que le estaba guardando y protegiendo, le estaba enalteciendo. Y se propone hacerlo de las siguientes maneras, y lo vemos haciéndolo, bendiciendo a Dios de la siguiente manera. Y él dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Así es, en todo tiempo. Y es que todos hemos experimentado tiempos en el que nos sentimos atrapados en problemas y creemos que no hay solución, que no tenemos salida.
cuanto todo lo que nosotros estamos creyendo que tenemos es dolor, es lágrimas, debemos recordar que es también ese momento difícil un buen tiempo para bendecir a Dios, para alabarle por lo que Él es, por lo que Él hace. Es tiempo de alabar y de bendecir a Dios por lo que está pasando en tu vida, mi hermano. Es tiempo de alabar y bendecir a Dios por todo lo que te ha permitido experimentar y vivir. Sea lo que sea, si es un momento difícil o por el contrario, si sientes que en tu vida sencillamente no está pasando nada, es un buen tiempo para alabar a Dios. O por el contrario, si estás viviendo uno de los tiempos especiales de refrigerio, es buen tiempo para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Él dice: mi alma se gloria en el Señor, es decir, me gloriaré en Dios. Y pensaba yo en eso en estos días que estaba viendo la imagen de un jugador en el mundial. Imagínense a este jugador, y lo vimos el partido pasado de la selección Colombia. Sale Muñoz por una punta y yo me imaginaba a este hombre corriendo, ese estadio lleno, su respiración agitada, se regatea un jugador, corre hacia allí, patea al arco y le sale de adentro un grito de gol, y enseguida otro grito de miles que ahogan su propio grito, gol, y él se siente el más grande, el más gigante, una emoción impresionante, pero se acuerda que no hay nada que no nos haya sido dado, y entonces se postra, levanta las manos y dice: yo no. Glorifica a Dios. En un momento como esos, donde a usted lo están ensalzando de tal manera y creen que usted es el mejor personaje de todo el mundo y millones lo están viendo, él se acuerda de que no es por mérito propio, que todo lo que él hace o puede hacer se lo ha permitido el Señor. Pero eso es en momentos de felicidad y de gozo. ¿Y qué cuando no es así? ¿Y qué cuando es que hay personas que no tienen para pagar el arriendo, que van a abrir el cajón de la alacena y no tienen mercado, no tienen comida, que tienen deudas? Esos que en esos momentos dicen: gloria a Dios, te alabo, Señor, en todo tiempo y te bendeciré en todo tiempo. Tanto alaba y glorifica aquel que lo están viendo millones como aquel que solamente lo ve su Padre Celestial. En todo tiempo invita este salmo a que nosotros alabemos al Señor. Y no solamente en todo tiempo, sino de continuo. Él dice: de continuo estará su alabanza en mis labios. Siempre le alabarán mis labios. Hermanos, fuimos creados para ello, para alabarle nuestros labios, que promulguen que Él es bueno, que para siempre es su misericordia, pero que no se usen para mentir o para ofender. Y no solo los labios, dice el salmista, sino que su alma también tenía algo que ofrecer, que manifestar, y era gozo, era la alegría para gloriarse y para gloriar al Señor. Lo más probable, mis hermanos, es que estos 400 amargados, endeudados, estuvieran escuchando las palabras de David, que les estaba invitando a alegrarse en el Señor, a alabar a Dios juntos. Cuando él dice: engrandezcamos a una al Señor, y no quiere decir que es que a Dios lo podamos hacer más grande de lo que ya es. No, es decir, venga, todos juntos exaltemos a una su nombre. Y eso es a lo que la Biblia nos invita continuamente. Uno ve la palabra de Dios y dice, por ejemplo, en el Apocalipsis, que todos a gran voz alababan, bendecían, exaltaban al Cordero, al Dios que estaba sentado en el trono. Mis hermanos, en el cielo no hay un director de la alabanza. Todos a gran voz, unánimes, engrandecen, magnifican al Señor. Y qué bueno que no solamente la persona que está aquí dirigiendo sea la que ponga todo su corazón y todo su ser en alabar al Señor, sino que todos traemos la alabanza
Es decir, reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de esta semana y la traemos a este lugar y engrandecemos a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hermanos, ellos estaban allí en la cueva de Adulam. Adulam significa refugio. Y desde esa cueva tal vez oscura brota esta alabanza. Desde los lugares más insospechados, desde los momentos más difíciles, es donde el Señor se encarga que brote alabanza y gloria para Él. Mire, brotó de allí, de la cueva de Adulán, en medio de estos 400 amargados juntos con David. Y recuerdo también que era Pablo y Silas en la mazmorra, donde brota desde lo más profundo de sus dificultades y de sus temores, alabanza a Dios. Y uno dice, ¿qué sale en los momentos más difíciles cuando usted está viendo que todo está oscuro, que está en una mazmorra de dificultades, que su alma está vuelta a trizas, que está en angustia, que está en apuros, que está endeudado? ¿Qué es lo que brota de mi corazón y de tu corazón? Pues David nos está diciendo que brotó estas palabras desde allí. Y estas palabras han sido consuelo y son esperanza para todos aquellos que podemos refugiarnos en la verdad de esta palabra de Dios. ¿Dónde estás en este momento? ¿Cuál es tu Adulán para que comiences a bendecir y alabar a Dios? Pero esto, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que está reservado para los mansos. Esto no lo conoce, no lo puede expresar, no lo puede manifestar el orgulloso o el altivo. Él buscará solamente la forma para salir del apuro y del peligro a su manera, a su forma, pero no reconocerá que Dios es Dios. David, pero ¿qué es lo que estás diciendo en esta cueva? ¿Acaso no ves que Saúl te está buscando para matarte? En todo tiempo alabaré al Señor. Pero David, ¿no ves que estás pasando por las dificultades más grandes? De continuo mis labios le alabarán. Pero David, ¿no ves que se te juntaron 400 amargados? En todo tiempo bendeciré al Señor. La palabra de Dios para nosotros en esta mañana es aquellos que están diciendo, Wilmar, pero ¿acaso no ves? No entiende, usted no entiende mi soledad. En todo tiempo bendeciré al Señor. Usted no entiende las dificultades económicas que estoy pasando. De continuo su alabanza estará en mi boca. Mi alma se gloriará en el Señor. Esa es la invitación de este salmo. Lo segundo que veo es que Dios responde a nuestro clamor en los versos 4 al 7. Recuerdan que les dije que este salmo no se encuentra queja alguna, pues tampoco encuentro petición alguna. 22 versículos los repasé yo, pero ¿qué está pasando aquí? Porque cuando estaba preparando este salmo, me sentaba, me postraba a orar. Yo dije, Señor, voy a orar así. Y estaba buscando la petición. Bueno, ya ver la petición aquí, la petición. No encuentro ninguna petición y no la encontrarás en el Salmo 34. No está diciendo, por ejemplo, Señor, sálvame de Saúl, sálvame de la muerte, libra de mis enemigos. No, en este salmo David no expresa eso. No dice, Señor, ayúdame, consuélame, restáurame, Señor, dame, Señor, atiéndeme. Oh, no vemos nada de eso. Solo vemos afirmaciones de fe, de confianza, verdades eternas que brotan del corazón de alguien que conoce perfectamente a su Dios. En este salmo no encontrarás a un hombre expresando sus necesidades de pedir. Vas a ver a un hombre con las intenciones reales de reconocer a su Dios. Y lo hace y reconoce lo grande que es, lo bondadoso que es, lo especial que es y cómo lo está tratando. A pesar de lo que está viviendo, él sabe que su Redentor vive. Vemos a David dando el testimonio de lo que es correcto hacer. Y es correcto buscar a Dios. Y es correcto mirar a Dios, clamar a Dios y temer a Dios.
Sí, uno lo ve buscando a Dios. Dice el versículo número 4: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Qué promesa, qué esperanza, qué gloria encontramos en estas palabras. Es una invitación constante de parte de Dios mismo, que nos hace a nosotros: buscadme y viviréis. Y me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, y me dejaré encontrar. Qué belleza. Y me dejaré encontrar, afirma el Señor. Eso lo dice en Jeremías 29:13. Hermanos, lo grande que es Dios. Y a veces nosotros pensamos que se nos ha perdido, porque yo creo que todos estamos de acuerdo que Dios es infinitamente inmenso, grande. Entonces, ¿por qué pensamos a veces que nuestro pequeño problema, que nosotros lo creemos así, Dios se nos pierde? ¿Se pierde Dios? Dios duerme, nos ignora. ¿Por qué pensamos que ese Dios grande e inmenso se nos puede perder de vista? ¿Por qué creemos que se fue tan lejos que ya no nos oye? Y yo pensaba: Señor, ¿qué actitud la nuestra tan necia? Y pensaba: Señor, y lo pequeño e insignificante que soy yo, y aún así me hallaste. Aún así me encontraste en mi miseria. De millones, somos como 700,000 millones, algo así, una cosa. Y fuera los que han vivido. Y el Señor hallarme a mí, a ti, y mostrarnos su infinito amor. Y aún así nosotros somos necios y creemos: el Señor no me escucha, el Señor me ha abandonado. Busqué al Señor y Él me oyó. David afirma que su búsqueda no fue en vano, y no será en vano. Él nos oye, Él te oye. Este salmo nos habla de la cercanía de Dios, que aun cuando la vida se vuelve tan difícil, Él se deja encontrar y nos libra de todas nuestras angustias. No dice de alguna: sí, Dios me libró de una angustia por allí, de otra por allí, pero dice de todas, mis hermanos. ¿Por qué crees que esta vez no será así? Si miramos atrás y hacemos un recuento de lo bueno que ha sido Dios con nosotros y que nos ha librado de tantas cosas, ¿por qué crees que de esta no te va a librar el Señor? ¿Por qué crees que esta es diferente? Él te librará y nos librará de todos nuestros temores. ¿Por qué o a qué le estamos teniendo miedo? ¿Hace cuánto no buscas al Señor? Y no estoy diciendo una oración sencilla, simple, insípida. Estoy diciendo un clamor como estos, mis hermanos, de reconocimiento pleno a aquel que ha sido, que es, que será bueno eternamente para con nosotros. Luego dice: mirar al Señor. Los que miraron a Él fueron alumbrados, su rostro no fueron avergonzados. En la otra versión dice: sus rostros radiantes están. Es que debemos dejar de mirar lo que me está pasando a mí para mirarlo a Él. No nos puede pasar como a Pedro: Señor, como allí en la barca que está la tormenta y que viene Jesús caminando por el mar, y que ellos se asustan y temen, y Señor, si eres tú, manda que camine hacia ti. Ven, le dice el Señor. Y él empieza a mirar a Jesús, a su rostro, y luego empieza a desviar su mirada a la tormenta, a las olas que se levantan, y entonces empieza a hundir. No podemos hacer eso, mis hermanos. Esa no es la actitud, ese no es el llamado que Dios nos hace. El llamado que Dios nos hace es a mirarlo a Él. ¿Hace cuánto no miramos a la cara del Señor?
¿Hace cuánto no le miramos a Él como Moisés cuando vio la zarza ardiendo, como Abraham que estaba mirando las estrellas en el cielo con tanta esperanza, o Isaías viendo ese trono alto y sublime, o como los magos de Oriente viendo a ese bebé en el pesebre, o como los discípulos viendo a Jesús caminar sobre aquellas aguas? Viéndolo, hermanos, ¿hace cuánto no vemos a Jesús en su trono sentado a la diestra de Dios Padre? Ninguno, dice la palabra, de los que han mirado a Él ha sido avergonzado o defraudado de quién es Él y de lo que hace. Bien decía por allí el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿qué voy a encontrar allí? Mis ojos alzaré a los montes, pero mi socorro, mi salvación viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Cuando le miramos por la fe a través del clamor sincero, cambia nuestra perspectiva, confiamos en su soberanía, somos transformados, pues no solo buscamos solución a nuestro conflicto, nos encontramos con quién es Dios y cómo actúa Él. Dice en 2 de Corintios 3:18 Pablo, que nosotros todos, a cara descubierta como en un espejo, vemos la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, nos permitimos, o el Señor nos permite observar como en un espejo el rostro del Señor. Y yo decía: ¿y cuál es ese espejo? Pues la palabra del Señor, y vemos cómo es Jesucristo y vemos su gloria, y a través de esta entonces empezamos a ser transformados a cómo es Él. Los que miraron a Él fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Mis hermanos, en estos días que estaba con los en uno más con los hombres, hablábamos de esto y el pastor nos hablaba acerca de la autopercepción que nosotros tenemos cuando nos postramos o venimos a la presencia de Dios. Es que muchos nos creemos lo que no somos, porque nos creemos más de lo que verdaderamente somos. Aquí David está diciendo: este pobre clamó. Su autopercepción es: Señor, estoy necesitado de ti, estoy menesteroso de ti. Reconozco que te necesito profundamente. Por eso vengo a ti. ¿Cómo te percibes tú delante del Señor? Que te has enriquecido en todo, como dice la iglesia de una de las 7 iglesias en Apocalipsis, que no te hace falta nada cuando el Señor le responde, pero no sabes que eres pobre, desvergonzada. Carambas, ¿cuál es nuestra autopercepción cuando venimos delante del Señor? He escuchado una frase por allí, creo que está en una canción de esas populares: Señor, dame vida y salud, que del resto me encargo yo. Esta no es una autopercepción sana, porque lo que está diciendo es: deme vida y salud, que yo me encargo de administrar eso a tope y haré lo que se me dé la. Pero deme usted eso. Sí, que tan querido. Deme vida y salud, que yo me encargo de gozar del resto, de hacer y de deshacer con eso. Mis hermanos, esa no es la actitud, esa no es la autopercepción que el salmista nos muestra aquí. ¿Hace cuánto no sientes la necesidad de Dios? ¿Hace cuánto no sentimos hambre y sed del Dios vivo? Clama, pobre necesitado. Clamemos al Señor, pues Él nos oye y nos libra de todas nuestras angustias. Los que temen al Señor tienen al Señor de su lado, son rodeados de su presencia protectora. Dice el Señor Jesucristo que nadie los arrebatará de su mano. Son protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, dice Primera de Pedro.
¿Hasta cuándo vamos a entender que el temor de Dios trae toda clase de bendición y de beneficio? Que si le tenemos temor a Él, es decir, si le honramos, si le respetamos, si le veneramos, no tendremos necesidad o no tendremos temor de nada ni de nadie. Si Él envió su ángel, como dijo, le respondió Daniel en el foso de los leones al rey: oh rey, el Señor ha mandado su ángel y le ha cerrado la boca a estos leones. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y no pasó solamente con Daniel. Mis hermanos, ¿por qué creemos que eso ya terminó? La protección del Señor a los que le temen sigue eternamente y para siempre. Y tercero, experimenta la bondad de Dios. Vemos acá una invitación a probar la bondad de Dios y luego a experimentar el camino sabio del temor del Señor. La bondad de Dios no es algo extraño, no es algo que solamente se dice, no es un mero concepto, es algo que se vive. Es una invitación profunda y profética que apunta a disfrutar del pan del cielo que es Jesús, que Él mismo se llama así: verdadera comida y verdadera bebida. Y dice la palabra de Dios: gusten y vean que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que en Él confía. Gusten y vean que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que en Él confía. ¿Qué Dios como nuestro Dios que se permite que nosotros le podamos saborear? Mis hermanos, podemos saborear la bondad de Dios. Y usted preguntará: bella, ¿qué sabe la bondad de Dios? Pues tendrás que probarla, pues no es suficiente describirla con palabras. Hay una fruta que hace rato no como, y si yo le digo a ustedes no se imaginan a lo que sabe la pomarrosa. ¿Quién no ha probado la pomarrosa? Levante la mano. Todos han probado. Bueno, por allí hay una. Yo le diría: la pomarrosa es un fruto amarillito, pequeñito, y adentro tiene la semillita. Usted le hace así, eso como que se mueve. Tiene un olor como a rosas. Y aquí arribita tiene como una coronita. Y es como carnosito. Y usted lo muerde y es como pastosito. Y ese olor es delicioso. Pero así le describa eso, usted no va a saber a qué sabe. Hasta que ¿qué? Hasta que lo tenga y lo pruebe. Nadie sabrá qué tan bueno es Dios hasta que en medio de circunstancias como las que le pasó a David, o como las que nos pasan o le están aconteciendo a muchos de ustedes, mis hermanos, ven y gustan que Dios es bueno. Él se deja saborear. Cuando vemos eso, sabemos a qué sabe Dios, y nunca se nos olvida ese sabor de Dios, ese sabor de bondad, de caridad, de misericordia. Mis hermanos, y es que no solo nos enteramos a qué sabe Dios, degustamos, nos saciamos de la bondad de Dios. Dios nos sacia por completo, no así el mundo, porque hay gente que no quiere saborear la bondad de Dios, pero sí quiere saborear los deleites venenosos de este mundo, y esos no llenan, esos no llenan. Pero no solo se puede saborear la bondad, también se puede ver. La mayoría de las veces no sabemos ni por qué sufrimos. No entendemos las respuestas a tantas preguntas que nos surgen.
y no llegarán en el momento que queremos. Lo que sí sabemos es que podemos ver la bondad de Dios que se hace presente, que nos consuela, que nos restaura, que nos bendice, que en nuestra tristeza nos ofrece su gozo, que en nuestra angustia Él se ofrece como nuestra paz, que nos lleva de la desesperación a la esperanza, del quebranto a la restauración. Así se ve la bondad de Dios, que recoge cada una de nuestras lágrimas, que sabe cómo consolarlos, que las usa nuestras lágrimas para acercarnos a Él. Eso lo podemos ver. David le estaba enseñando a estos que estaban allí con él cómo ser consolados, cómo su circunstancia adversa Dios la usaba para que ellos se pudieran acercarse a Él, cómo se podían refugiar en el Señor. Es más, esos 400 gustaron y vieron la bondad de Dios, porque entraron a la cueva de Adulán siendo amargados, quebrantados de espíritu, en apuros y endeudados. Y usted después los ve en la palabra de Dios, que los llama hombres valientes, guerreros de renombre, que pertenecieron a la élite del grupo de guardaespaldas, por decirlo así, de David. Ellos pudieron gustar y ver que Dios es bueno. Y usted dirá, ¿y cómo se ve la bondad de Dios? Pues en medio de aquello por lo cual puedas estar pasando, puedes levantar tu mirada y puedes observar esa silueta que se levanta a lo lejos, que tal vez para muchos es difusa, pero que si prestas atención puedes ver cómo se levanta en forma de cruz en aquel monte. Cómo se ve la bondad de Dios en aquel que es bueno, muriendo en esa cruz por ti y por mí, para cargar nuestros pecados y perdonarnos para siempre. ¿Cómo se ve la bondad de Dios en esa tumba vacía, mis hermanos? ¿Cómo se ve la bondad de Dios en el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí? ¿Cómo se ve la bondad de Dios en el Espíritu Santo que desciende a morar en nuestros corazones por la fe, siendo derramado todo su amor en nosotros? Así se ve la bondad de Dios. En la oración que ya te contestó, pero aún no lo sabes. En la fuerza que te da para seguir adelante. En la paciencia que te permite para seguir amando a tus hijos, a tu cónyuge. La fuerza que te permite cada día para levantarte aún sabiendo lo que te espera por delante. Así se ve la bondad de Dios en los tiempos de refrigerio, que te traen nuevas fuerzas, nuevas esperanzas, que afirman tu creer en el Señor. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que les voy a enseñar a temer al Señor. Al parecer les está diciendo David a estos hombres atribulados que les enseñará a caminar, a experimentar cómo Dios obra a su favor, cómo ellos pueden honrar a Dios. Les está diciendo, ustedes que vinieron endeudados, aprendan a temer a Dios y verán que nada le falta a los que temen al Señor. En palabras de Jesús sería: más busquen el reino de Dios primeramente y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Luego dice este salmista: los leoncillos necesitan y tienen hambre. Y es que esto simboliza que hasta los más fuertes, mis hermanos, pasan por necesidades, pero los que confían, los que temen al Señor, no tendrán falta de ningún bien. Dios proveerá, dará lo que sus hijos necesitan. David sabía que estaba hablando. David sabía de lo que estaba hablando. Hacía poco había estado
en la casa del Señor con hambre, y el Señor le permitió comer de los panes de la proposición que no le era permitido comer a cualquiera. Dios proveyó de pan para David. Él sabía de lo que venía y estaba hablando. De hecho, después dice la palabra de Dios: miren cómo las aves del cielo no siembran, no cosechan, y aún así vuestro Padre celestial les sustenta. Luego habla a los que desean amar la vida y gozar de días felices. ¿Y acaso quién no desea esto, mis hermanos? Es decir, ¿acaso quién no desea vivir sabroso? Pues entonces David dice: guarda tu lengua de hablar mal, no digas mentiras, apártate de lo malo, haz el bien, busca la paz y síguela. Como lo diría Santiago: mis hermanos, tenemos que ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. Tampoco lo dije. Para enojarnos, pues. Así es que no enojen conmigo. ¿Cómo me cuesta y nos cuesta a la mayoría mantener nuestra boca cerrada, mis hermanos? Con respecto a buscar la paz, diría más bien que la paz nos encontró a nosotros. Vea. Dicho está. Diría más bien que la paz nos encontró a nosotros. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llegó a nuestras vidas. Pero el salmista dice: síganla, persigan esa paz, conserven esa paz. No evitará el sufrimiento, ni mucho menos. Más bien se manifestará en momentos difíciles. Se revelará a nosotros esa paz en medio de las tormentas. Mis hermanos, la paz de Dios no es un refugio temporal, más bien es un ancla eterna. No se trata de dejar de sentir el dolor o la angustia propia de las diferentes circunstancias adversas. Más bien es que esa paz nos sostiene, nos libera de las preocupaciones sobre el futuro, dice Billy Graham. Luego habla de los justos y cómo estos pueden, o más bien disfrutan del favor de Dios. Pues los ojos y los oídos del Señor están atentos a sus oraciones. En un mundo donde todo parece estar en contra de los justos, es decir, mis hermanos, en un mundo donde tenemos miles de tentaciones, donde nuestra carne es débil, donde el diablo quiere matar, robar y destruir, donde parece que todo va en contra de los justos, Dios nos libra, Dios nos guarda, Dios nos protege. Él nos oye, nos atiende. El justo nunca será ignorado por el cielo, por el Padre, como no fue ignorado aquel hombre que clamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le decían: cállese, hombre. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo oyó. En medio de tanta multitud, de tantas cosas, Jesús lo oyó y dice: tráigalo aquí. No seremos ignorados por nuestro Señor. El Señor nos oye, nos atiende, nos responde y nos libra de todas nuestras angustias. Pero el Señor no es como las demás personas que obran o atienden conforme a sus propias conveniencias. A este sí, a aquel no. No, el Señor no se deja sobornar por nada ni por nadie. No se trata de tener mucha plata o de decir: usted no sabe quién soy yo. Más bien se trata de que clamen los justos y el Señor les oye. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido.
La angustia, la tristeza, la desesperación son sentimientos legítimos, mis hermanos. Aquí el salmista no les está diciendo: vea, ustedes no sientan angustia, ustedes no sientan que están en apuros, que están en dificultades, ustedes no pueden sentir que su corazón o su vida está rota. No, el salmista aclara que estos son sentimientos legítimos, pues los está expresando allí en la palabra de Dios, y que todos tenemos que enfrentarnos a ellos, pero no son el final de nuestra historia, solo hacen parte del proceso que Dios permite. Están de paso y son necesarios para que Dios nos muestre su gracia, su bondad, nos transforme, nos purifique y nos acerque a Él. Este salmo nos asegura que Él está cerca a los que tienen el corazón roto, el alma angustiada, y están clamando a Él. Aún en los momentos más oscuros y difíciles, Dios se hace presente. Su silencio no es ausencia ni rechazo. Él está escuchando atento. Es trato paciente y amoroso. Y eso no significa que no le esté doliendo, que no sea empático con lo que nosotros estamos pasando. Sí, claro, pues como a Él no le duele, mis hermanos, Él sabe exactamente lo que es el dolor. Si no, mire a Getsemaní y verá un hombre, que ese hombre es Dios, postrado de rodillas, con una angustia tal que su sudor son como grandes gotas de sangre. Su agonía como nadie nunca jamás la ha sentido, la siente o la va a sentir. Solamente encomienda ese dolor, esa angustia, ese corazón roto a su Padre, y su Padre provee para él luego la bendición de ser resucitado. Pero él tenía que pasar ese proceso de cruz para luego ver que Dios es bueno. Dirá alguno: pero acaso, ¿por qué no veo a Dios? Y su respuesta: ¿por qué no me oye? ¿Será que estás tan enfocado en tu angustia que no ves o no vemos que Él se está acercando a ti, que Él está a tu lado? Luego dice: no será quebrantado ninguno de sus huesos. Esto es tipología de Jesús cuando estaba en la cruz, que no fue quebrantado, no fue roto ninguno de sus huesos. Es decir, Dios no permitirá que se salga de control ninguna situación en cuanto a sus hijos. La caña cascada, como dice la palabra, no se quebrará. Y concluyo diciendo: este Salmo 34 no está allí para enseñarnos la fórmula para evitar el sufrimiento, las angustias o el dolor. Las circunstancias que pasó David no cambiaron inmediatamente, pues él supo que no se trata solo de que se vaya la angustia o el dolor como respuesta a su clamor, que como respuesta a su clamor no es evitar estas dificultades, sino más bien bendecir a Dios, recordando y afirmando que estas circunstancias son el camino que Dios provee para acercarnos a Él. Es un viaje de fe profunda, de confianza profunda, donde la angustia y el dolor no tienen la última palabra, donde decido que mi angustia, que mi dolor, que mi circunstancia adversa pase a un segundo plano, y en primer plano esté Dios, quien es, lo que hace, cómo obra. No permitas que el dolor o la angustia te definan si estás como uno de estos 400. Porque puedes estar diciendo: Señor, yo soy un amargado, yo soy un afligido, yo soy un apurado, No permitas que la circunstancia te defina a ti. Clama a tu Dios. Sabrás que Dios mismo te saciará.
verás que Dios mismo traerá nuevas fuerzas, que Él hace nuevas todas las cosas, que si sientes temor, Él es tu refugio, que si no tienes fuerzas alguna, Él te levanta con nuevas fuerzas. Este es un salmo de esperanza, donde no solo habla de la liberación de las angustias, sino de la cercanía de Dios. Alabemos al Señor, busquemos su rostro, disfrutemos de la experiencia placentera y deleitosa de Dios. Aprendamos a temer al Señor y gocémonos en su cercanía. ¿Cuál es la respuesta divina a un clamor sincero? Es Dios mismo acercándose a nuestras vidas. Oremos. Señor, gracias. Ore usted también. Señor, gracias por tanta bondad. Y tanta bondad para mí, para nosotros. Eso es abrumador. Tanta bondad, Señor. No la entendemos, pero la disfrutamos. Bendeciré a ti, Señor, en todo tiempo. Tu alabanza estará de continuo en mis labios. Vengan, engrandezcamos a una al Señor. Busqué al Señor y Él nos oyó y nos libró de todas nuestras angustias. Hemos gustado y hemos visto que eres bueno, Señor. Señor, por favor, afirma nuestro corazón en el temor a tu nombre, para que podamos ver el bien, para que podamos vivir, Señor. No solamente para eso, sino para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado. Señor, tú nos creaste con un propósito y es glorificarte. Señor, que nuestras vidas cumplan, Señor, si de alguna manera cabalidad ese propósito. Que nuestra vida te glorifique, te bendiga, te exalte, te reconozca, Señor. Que nunca nos cansemos, Señor, de promulgar, de exaltar tu nombre, Señor. De decir, grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Señor, en esta hora oro por aquellos que están pasando por circunstancias como estas. Que ellos puedan ver que la respuesta a lo que tanto han orado eres tú mismo, Señor. Tú mismo acercándote a ellos. Tú mismo rebosando sus almas. Tú mismo reparando sus corazones rotos. Tú mismo consolando sus corazones angustiados. Tú mismo dejándote ver. Tú mismo escuchando cada una de sus oraciones. Tú mismo en la cruz. Tú mismo en el pan, en el vino. Tú mismo resucitando de entre los muertos. Tú mismo descendiendo con tu espíritu. Tú mismo sentado en el trono a la diestra del Padre, rogando para que nuestra fe no desmaye. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos.